en lo profundo de las minas. Un relato de terror de María Larralde. Capítulo 5. La tormenta pasó tras 3 meses de embestida increíblemente violenta e inusitada. La mina amaneció un día de primavera viendo la luz del sol, por fin, la luz del sol. Todo aquel desastre se mostró ante la atónita mirada de los que vinieron a rescatar a los supervivientes y, sin embargo, las estructuras estaban en buen estado. Las excavaciones, en contra de todos los pronósticos, habían continuado durante la tormenta y gran cantidad de cobre se acumulaba en los depósitos. Sin embargo, algo extraño había ocurrido. Parte de los mineros habían desaparecido. Alrededor de 1/3 de los hombres de los que quedaron atrapados en las minas por la tormenta simplemente no estaban. Por supuesto, los gerifaltes de la empresa tuvieron que denunciarlo ante las autoridades, dado que familias enteras quedaban sin respuesta y veían en peligro sus ingresos debido a las demandas que pronto tanto las aseguradoras como los propios interesados interpondrían. Bryan y Foster emitieron 2 informes, ya que del equipo que dirigía las extracciones, los 2 ingenieros habían desaparecido. ¿Qué contaban aquellos informes? La verdad es que todo fue bastante confuso. Las explicaciones de los que habían sobrevivido no eran del todo claras y las investigaciones policiales tampoco aportaron mucho más. Pronto, 2 nuevos ingenieros enviados por la empresa llegarían para hacerse cargo de todo. Los demás serían relevados. Era demasiado tiempo aislados. Muchos hombres no volverían jamás. Sin embargo, la mayoría rechazó interponer ninguna reclamación. Incomprensiblemente para los directivos, todos y cada uno de los mineros, todos y cada uno de los que sobrevivieron a aquella extraña tormenta, confirmaron que no deseaban renunciar a su puesto. ¿Cómo habían sido capaces de seguir trabajando? De los 12 hombres desaparecidos no había ni rastro, pero se siguió buscando durante más de medio año. Bryan explicó que los mineros, poco a poco, uno a uno, se fueron volviendo locos. Fueron saliendo solos o por parejas al inmenso hielo, pretendiendo huir de allí porque no lo soportaban más. Y uno tras otro habían desaparecido para no volver jamás. Lo más extraño fue que este minero, tras meses sin acudir a su casa para encontrarse con su mujer y sus hijas, decidió no hacerlo.
De hecho, envió una carta demandando a su esposa un tiempo de reflexión, comprometiéndose a sustentarla económicamente, tanto a ella como a las niñas, cada mes. La pobre Mary acudió, gastando medio sueldo para ello, con sus 2 hijas hasta las minas Kennecott. Deseaba verlo con sus propios ojos. No podía entender qué había pasado. «¿Lo había pasado tan mal?», dijo a su esposo entre sollozos y abrazos y besos. Pero éste, inmutable a sus muestras de amor y preocupación, le pidió que se marchara. Sin más. Mary fue la primera en dar la voz de alarma, asegurando que ese hombre no era su marido. Pero nadie le hizo el menor caso. En cuanto a Simons y Butler, Foster se explicó que ambos fueron en búsqueda del viejo Tom Sting, un minero que había perdido el control y un día se fue en la mitad de la noche. Al inspector responsable de la investigación le pareció realmente extraño que los 2 ingenieros hubieran dejado sus puestos de responsabilidad para ir a buscar a un solo hombre e indagó durante meses el asunto. Ante estas dudas, Foster comentó que eso mismo les había dicho él, pero que no le hicieron caso dado que tampoco les veía muy equilibrados a ninguno de los 2. La compañía realizó una investigación interna. Algo fallaba. Por otro lado, era lo habitual que cada gramo de cobre se anotara en los libros. Todo se pesaba, todo lo que salía de la mina se registraba, y así era, todo estaba anotado. Sin embargo, algo seguía fallando. Las condiciones climáticas draconianas no dejaban lugar a dudas, tanto para los inspectores de policía como para el peritaje interno de la empresa. Era imposible que hubieran seguido con el trabajo. Además, en McCarthy, el pueblo de las putas y las tabernas, que se encontraba a tan solo 8 kilómetros de minas Kennecott y que estaba bajo las mismas condiciones adversas, sus habitantes habían sucumbido en su mayoría. De hecho, los suministros se habían acabado el primer mes y se habían dado al canibalismo más salvaje entre ellos. O eso parecía. Pero la mayoría de los habitantes de McCarthy eran putas y nadie las reclamaría. Eran el mal menor para las autoridades y para la empresa, que nada tenía de responsabilidad en ese caso. Un par de mujeres habían sobrevivido, pero presentaban un comportamiento extraño. Un mutismo que bien parecía responder a los meses de aislamiento extremo que habían vivido, al horror de haber tenido que comerse a sus compañeras. Sin embargo, ellas sí desearon marcharse rápidamente de allí para no volver. Al cabo de ciertos meses, las prostitutas Sammy y Pat expresaron un temor impreciso por algo que vieron o les pareció ver, porque luego ya no estaban muy seguras. Una luz en el cielo de un color azulado surcando el firmamento. Explicaron que los mineros comenzaron a los pocos días a acudir en pequeños grupos hasta McCarthy, atravesando a pie los 8 kilómetros de nieve y frío, de viento, para agredirlas.
Explicaron que ambas se habían refugiado en una cabaña alejada del pueblo cuando vieron a Foster y otros hombres entrar en la taberna, meterse en las habitaciones con las mujeres elegidas y perpetrar los más atroces asesinatos de sus compañeras y de los pocos hombres que residían permanentemente con ellas. Aseguraron en sus declaraciones que fueron los propios mineros los que asesinaron y se comieron a las prostitutas. Solo ellas habían sobrevivido, pero nadie las creyó. Ningún hombre normal habría podido llegar hasta McCarthy en aquellas infernales condiciones sin sucumbir al frío y a la tormenta. De esa forma, su testimonio se consideró una forma de evitar ser acusadas de asesinato. Es más, se las consideró mentalmente desequilibradas, acabando ambas bajo supervisión de una institución psiquiátrica penitenciaria. Una tormenta y unos acontecimientos del todo inusuales, del todo inexplicables, del todo imposibles de comprender. Caso sin resolver. ¿Fue esto lo que descubrió Hastings? Fin del capítulo 5. En lo profundo de las minas.